Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? A ver, niños, escriban algo porque no escucho. No sé. Ya Ah, escuché. yo lo escuché, profe. Muy bien, muy bien. Este, ¿Los demás sí me escuchan? Se escucha súper bajito, A ver, bueno, ¿me como escuchan más? lejos. Muy lejos, estoy muy lejos, no, no estoy Ya, tan y- lejos. ¿Hay más no, o menos? no, ya está bien, está bien. Sí. Ok. Entonces, vamos Ya se a... oye bien, profe. Ok, muy bien. Entonces, voy a empezar. Voy a empezar a compartir una... Vamos a empezar con el pizarrón. Bueno, no, a ver, vamos a empezar con un PowerPoint que quiero explicar algo que es importante. A ver, ¿dónde está? Ok, déjenme ver cuántos PowerPoint tengo. Voy a cerrar este. Mm, no guardar. Ok, pero déjenme ver. Microsoft PowerPoint. Ok, compartir. Me dicen cuando ya lo vean. Ya. Ya, profe. Ok, bueno, a ver, aquí tengo dos imágenes, las voy a hacer más grandes para que las vean mejor. Ustedes me dirán si las ven bien, si alcanzan a leer. Ok, entonces, nada más como modo de empezar, hoy vamos a tratar de ver el cuarto ciclo sistémico de acumulación, si nos da tiempo. Espero que sí. Lo voy a tratar de resumir para que digamos que esta sea la última clase. Y ya pasemos a, si nos vemos, que sean ya clases de preguntas y respuestas, ya con un cuestionario para que lo empiecen a revisar y que ahí vayan revisando los videos y vayan contestando el cuestionario. Entonces, aquí yo lo que traje son dos imágenes, una de lo que son los ciclos sistémicos de acumulación de Arrighi, que están en la parte blanca, ¿no? Y si se fijan, la línea temporal parte más o menos desde 1350, más o menos por ahí, y acaba en 2000, ¿sí? Entonces, fíjense, de 1400 hasta 1700, por ahí así, tenemos las ciudades-estado italianas y el primer ciclo de acumulación genovés. Posteriormente, más o menos 1700 hasta 1900, tenemos el segundo ciclo de acumulación y la primera parte productiva del tercero, que es el ciclo británico. Entonces, Estados Unidos empieza también alrededor, el cuarto ciclo sistémico de acumulación empieza alrededor de 1900, pero principalmente después de la crisis del 29. ¿Sí? Después de la crisis del 29, como que empezaría la primera parte del ciclo de acumulación de Estados Unidos. Claro,
esto ya, si lo vemos de una manera operativa, el ciclo productivo de Estados Unidos comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nada más traigo esta línea temporal por dos cosas. Cuando estamos leyendo a Righi, él siempre está hablando de acumulación, de acumulación. Sin embargo, hay ciertas cosas que habría que precisar. Lo que está caracterizando todo este periodo desde 1400 hasta 2000, pues empieza, digamos, desde antes del mercantilismo, ¿sí? Entonces, por eso aquí está el otro cuadrito que más o menos nos ubica en términos temporales, cuando arranca el feudalismo, por ejemplo, y el mercantilismo, ¿no? Entonces, el feudalismo arranca más o menos en el siglo X, ¿sí? Y el mercantilismo más o menos siglo XV, ¿sí? Si lo vemos ahí, 1400. El capitalismo arranca, algunos historiadores dirán que es más o menos en el siglo XVIII, 1700. Obviamente en Inglaterra, y principalmente después de la revolución industrial, despega realmente su potencia ese capitalismo. Entonces aquí estamos en una encrucijada. Arrighi nos está hablando desde un punto de vista de Braudel del modelo del péndulo. Entonces nos dice que la historia, y esto hay que entenderlo, la historia se ha movido de manera cíclica a través de periodos productivos, digamos, y periodos financieros. En lo que hay que precisar es que no podemos hablar de capitalismo como tal eh, antes del siglo XVII, por ejemplo, ¿sí? No podemos hablar de capitalismo cuando el origen del excedente económico no necesariamente viene principalmente de la explotación del trabajo. Entonces, habría que ser precisos. Yo no tuve oportunidad nunca de escuchar a Righi. Alguna vez eh, algunos colegas de la facultad quisieron traerlo en 2016 me parece, 2006 ahorita que me acuerdo, 2006, y como 2000, más o menos como 2006, 2007, 2008, él fallece, ahorita no tengo la fecha precisa, pero me parece que fallece por ahí de 2008, 2009. Pero el problema aquí es una cuestión de precisión. Sí, ya es, en 2009 falleció Giovanni Arrighi. Entonces, la cuestión aquí es una cuestión de precisión. No podemos hablar de acumulación cuando el término acumulación es un término marxista que surge del análisis del capitalismo. Entonces, yo aquí les traigo estas cuestiones para que ustedes las piensen. De todas maneras, nosotros vamos a seguir hablando de los ciclos sistémicos de acumulación en el sentido de Arrighi, pero hay que ser precisos. El capitalismo no inicia en 1350. ¿Sí? El capitalismo, si quisiéramos darle un origen, pues tendría que estar situado más o menos a mediados de 1600. ¿Sí? Y en potencia el capitalismo arranca en 1750, más o menos por ahí. ¿Sí? Entonces, Marx, cuando él está hablando de todos los conceptos de acumulación, está teorizando el capitalismo inglés. ¿Sí? Entonces, está teorizando el capitalismo inglés y de todo el siglo XVIII. ¿Sí? Entonces estamos hablando de todo ese siglo de 1700 y para acá, ¿sí? 1800. Entonces, no podemos, no podemos decir
que siempre podemos hablar de acumulación cuando acumulación es un concepto para el capitalismo. Entonces, a ver, no sé si todos ven aquí las cositas estas, las dos imágenes. Niños. Sí, sí, se ven, profe. A ver, entonces, lo voy a dejar de compartir. Y ahorita yo quiero que me digan si entendieron lo que les dije. Sí, profe, entonces eso estaba relacionado con lo que yo le pregunté la primera clase en línea, ¿no? De que por qué hablábamos de que las ciudades italianas habían sido hegemónicas, pero usted me había dicho que realmente no, porque no eran un ciclo sistémico de acumulación como tal, o sea, todo el capitalismo va de eso, ¿no? No, no por ahí, Sabrina, porque lo que dice Arrighi es que para que haya un ciclo sistémico debe de ir conducido digamos, por un estado, ¿no? Por un modelo, ¿no? Por un estado, Ah, ¿no? ok, Por un estado. ajá. Entonces, él está hablando de la guerra de los 100 años, pues las ciudades-estado ahí estaba Milán, Génova, Venecia, todos estaban peleando, ¿no? Florencia. Entonces, después de esa guerra, que expulsan a los genoveses, Génova se convierte en el primer estado que digamos, concentra ese primer ciclo de acumulación, que lidera ese primer ciclo de acumulación, aprovechándose del financiamiento que da a la Gran España y la riqueza que viene de América. Entonces, eso logra consolidar ese primer ciclo sistémico de acumulación en la lógica de Arrighi. Pero, Ajá. por ejemplo, si estamos hablando de esa parte, pues estamos hablando del siglo XV, siglo XVI. En el siglo XV, siglo XVI, todavía estamos hablando de un periodo de transición entre el feudalismo hacia cierto tipo por ejemplo, mercantilismo, pero no estamos hablando de capitalismo. Entonces, en esos, por ejemplo, lo que hace España es un saqueo y es una riqueza que viene incluso con prácticas esclavistas, ¿no? Entonces no podemos decir que eso responde a una cuestión netamente capitalista. Entonces yo lo traigo aquí a la discusión, Ok. esta cuestión, en una forma de precisión, que si bien es muy rico el análisis de Arrighi, creo que a veces es impreciso al decir que todo este movimiento cíclico que se ha dado en la historia a través de periodos de producción y periodos de acumulación financiera o de periodos de producción o productivos y periodos financieros, no se puede hablar de que todos esos procesos son acumulación en el sentido capitalista, ¿no? Entonces no sé si alguien ahorita tenga alguna duda de lo que estoy aquí diciendo, y si tiene alguna, lo que sea, a ver, éntrenle a la cosa. Sí, gracias, profe. Adelante, Laura, a ver, adelante. Sin miedo, hombre, no me los voy a comer. Niños, ¿sí entendieron? Según yo sí, pero pues la regué con lo de las ciudades italianas, profe, ya que No, le digo. no, está bien, Sabrina. Pero a ver, ¿alguien más? ¿Todos los demás ya entendieron? Mm, sí. Ok, Mm, ok. Yo tengo una duda. A ver, adelante. O sea, perdón que sea repetitivo. No importa. En sí lo que nosotros tenemos que estudiar de los ciclos económicos, lo que vamos a estudiar es cómo esas potencias fueron Otra vez. A ver, como que se escucha mucho ruido de tu micro. A ver si puedes hablar un poquito más fuerte. Ok. Bueno, miren, lo que sigue, a ver si ahorita, a ver, Suriel,
Suriel, sí, ¿qué onda? Sí que, bueno, entonces, lo que voy a hacer ahora, me voy a pasar al pizarrón para explicarles tres cuestiones que tenemos que entender. Pero entonces lo primero era eso, que no podemos asegurar, no podemos, hay que ser precisos, ¿no? Hay que ser precisos. Si bien el análisis de Arrighi es muy rico para ver la historia en estos dos procesos, estos dos movimientos, productivo y financiero, a través de lo que él denomina el ciclo sistémico de acumulación, me parece que es impreciso utilizar el concepto de acumulación como tal. Ahora voy a pasar al pizarrón, porque creo que esas son unas tres objeciones que hay que ponerle a Riggi, hay que pensar en eso. Entonces, les voy a compartir el pizarrón. Entonces vamos a ver, déjenme ver dónde estoy. Compartir y ahí está. Me dicen cuando ven el pizarrón. Ya se ve. Ok, entonces, la cuestión es la siguiente. Entonces, nosotros dijimos que acumulación, desde el principio de la clase, acumulación. Voy a hacer un poquito más grande aquí el pizarrón. Entonces, la acumulación es, en términos marxistas, la reinversión. La reinversión, o la inversión, ¿sí? La inversión del plusvalor en capital. Si por capital entendemos la compra de medios de producción y fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, esto es acumulación, concepto de acumulación en el capitalismo. En el capitalismo donde la fuente de la riqueza social se obtiene del excedente del trabajo no pagado. ¿Sí? Entonces, ese concepto marxista tiene una cuestión temporal fuerte. Es un concepto que sirve para explicar el capitalismo. ¿Sí? Ahora podemos utilizar un concepto, este concepto hace referencia a eso, a la acumulación, pero a través de la obtención de la ganancia por el trabajo impago, ¿sí? El trabajo impago. Podemos utilizar el concepto de acumulación en el feudalismo. Podría ser, pero tendríamos que darle otra connotación. Podríamos utilizar el concepto de acumulación en el esclavismo. Podría ser, pero tendríamos que ser específicos. ¿Cuál es la fuente de la acumulación en cada modo de producción? ¿No? Entonces, en eso tenemos que ser específicos. Entonces, al análisis de Arrighi, que yo no le veo, o sea, se me hace un análisis muy rico. Esas son las objeciones, ¿no? Primero, que el capitalismo arranca en Inglaterra, ¿sí? Más o menos siglo XVII y XVIII. ¿Sí? Entonces estamos hablando del siglo XVII y siglo XVIII. No, ahí me estoy haciendo bolas. Es siglo XVIII y siglo XIX. Y siglo XIX. Aquí le vamos a quitar este de acá. Y entonces, siglo XVIII y siglo XIX. Siglo XVIII, 1700 y obviamente siglo XIX hasta más o menos el capitalismo inglés hasta principios del siglo XX. Lo podemos finalizar, decir que finalizó el capitalismo inglés o la hegemonía inglesa en 1929. ¿Sí? Entonces,
el capitalismo es una creación temporal y regionalmente hecha en Inglaterra. No hay otro, o sea, el capitalismo tiene su origen en Inglaterra, en esa Inglaterra imperial capitalista, ¿no? Entonces, de aquí nosotros sabemos qué pasó en Inglaterra. Inglaterra, en ese tercer ciclo, entonces Inglaterra, bueno, en estricto sentido sería Reino Unido, ¿sí? United Kingdom, o le ponemos así para que sea claro, potenció su acumulación a través de la producción de bienes de capital, ¿sí? Y lo que fue fundamental en la estrategia de Inglaterra, esa estrategia de acumulación inglesa, fue su posición insular y sus colonias. Entonces el hecho de que fuera una isla y fuera un capitalismo colonial, ¿no? Entonces, cuando estuvimos revisando a Righi, lo que se desarrolla en Inglaterra es un capitalismo de libre mercado, ¿sí? Así como el que tenemos ahorita, este capitalismo globalizado que está entrando en jaque mate, en Inglaterra vivió un capitalismo de libre mercado, ¿sí? Entonces, ese capitalismo entró en crisis en 1873. Ese ciclo productivo entró en crisis en 1873 con la crisis del ferrocarril. Con la crisis del ferrocarril, ¿sí? Y a partir de ahí hay una transición del capital hacia el sector financiero. Entonces, como está teorizado en Giovanni Arrighi, entendemos que esa crisis del ferrocarril fue una crisis por la excesiva competencia. La excesiva competencia terminó por disminuir la ganancia, ¿sí? Entonces, después de la crisis de 1873, se recompone la ganancia cuando ciertos capitalistas productivos emigran hacia la rentabilidad del sector financiero, ¿sí? Entonces, eso aminoró la competencia y permitió también otra cuestión, que fue la monopolización, ¿sí? De las industrias. Yo sé que no lo entienden a la letra, pero estoy explicando aquí, ¿no? Entonces, esta monopolización de las industrias, ¿cómo se expresó? Se expresó mediante dos procesos fundamentales: la cartelización y la trustificación. La trustificación es un proceso de fusiones entre grandes empresas, y la cartelización son una serie de acuerdos entre las empresas para no competir tan fuerte, ¿sí? Pero fíjense, entonces, veníamos de un capitalismo competitivo. ¿Sí? Veníamos de un capitalismo competitivo en donde el salario, eso es lo importante, el salario se determinaba por las fuerzas del mercado.
atendiendo que la sobrepoblación relativa. Entonces, si la población estaba en crecimiento, pues eso presionaba al salario a la baja. ¿Sí? Entonces, fíjense qué pasó. Si de repente en un mercado entran muchas empresas, ¿sí? ¿Cuál es la forma de competencia que se podría entender en ese tiempo? Pues una competencia con guerra de precios, ¿no? Entonces la competencia llevaba a bajar los precios y a caer la rentabilidad. Entonces, si por otro lado los salarios eran bajos, pues con mayor competencia y menos demanda, ¿sí? Las ganancias se fueron hasta el piso en 1873. Entonces, esa competencia digamos, se relaja un poquito después de 1873 para 1900. Sin embargo, el salario se sigue determinando mediante cuestiones competitivas, ¿sí? Si bien había ya muchas organizaciones salariales que estaban pidiendo pues, los salarios mínimos y lo que sea, eso se logra hasta después de 1900, ¿sí? Entonces, aquí quiero que entiendan esa cuestión. Un crecimiento exponencial de la productividad por esas revoluciones industriales que tuvimos, bueno, que tuvo la historia, ¿sí? La máquina de vapor, la industria del ferrocarril, el barco de vapor, la industria textil con máquinas eléctricas después ya a finales de 1800, ¿sí? Entonces eso incrementó la productividad industrial como ningún invento en la historia lo había logrado, ¿no? Entonces, es una etapa dorada de la industrialización a nivel mundial, ¿sí? Sin embargo, con organizaciones sindicales débiles. Entonces, la baja salarial implica una disminución en los posibles consumidores y la competencia capitalista implicaba mayor competencia por precio. Entonces, si bien se libera eso en 1873, el problema de la demanda y de la competencia y de los salarios no se soluciona, lo que ha sido una de las explicaciones de la crisis del 29, que se tenía, por ejemplo, ya en Estados Unidos, que es la nueva potencia naciente, al igual que Alemania, ya se tenía una industria muy avanzada, ¿sí? Y entonces, ¿qué empezó a hacer Estados Unidos? Pues tenía un potencial industrial para la producción de masa, pero no tenía consumo de masa, porque el salario estaba determinado de manera competitiva. Entonces, eso es lo que ya plantea Boyer en el análisis de los modelos productivos, en el sentido de que este capitalismo competitivo, en donde el salario fundamentalmente estaba determinado por las fuerzas del mercado, impidió continuar, digamos, con el ciclo del capitalismo inglés, ¿sí? Y en inicio con el capitalismo estadounidense. Entonces, eso encontró sus límites en 1929. ¿Sí? Entonces, podríamos hablar de que la crisis del 29 es una crisis de sobreproducción. ¿Sí? Entonces, no sé si aquí todo este choro que me estoy aventando tengan una duda o comentario. Sí, yo sí. Adelante, adelante. Cuando estaba hablando de la monopolización, dijo la cartelización, que es los tratados con las empresas, Ajá. y dijo otra, y no le entendí y no entendí qué era. Ok. Es que viene, por ejemplo, voy a volver a compartir el pizarrón. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más?
Antes de pasar otra vez. Profe, es que Adelante. fui por agua, entonces no entendí esa parte de que donde nos está explicando que el capitalismo de Inglaterra, o sea, era como lo que estamos viviendo, bueno, que es lo que está actual, que era como un capitalismo libre. Entonces, se podría decir que también parte de su falla es que le hayan puesto, pues, como reglas, o sea, que lo hayan querido regular. Ahorita vemos. Ahorita vemos. Bueno, entonces, ¿alguien más? Profe, bueno, según yo entendí, eso que dijo mi compañera se relaciona más o menos con el proceso de globalización que estamos teniendo, ¿no? ¿Es lo Ajá, que dijo? ajá. Ah, ok, no, nada más quería saber eso. Pero hay que entender momentos, o sea, el capitalismo inglés creció con base en ese libre mercado, en ese proceso de globalización, ¿no? ¿Por qué? Porque Inglaterra es un huevito, ¿no? O sea, es una isla y el mercado, el contenedor, como lo explica perfectamente Arrighi, es muy pequeño. Entonces ahí en Inglaterra no podías desarrollar, por ejemplo, la industria del ferrocarril en la magnitud que se hizo a nivel mundial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Inglaterra? Exportar el capital. Entonces, por eso en la clase pasada lo que decíamos es que empieza a caer la rentabilidad dentro de Inglaterra y lo que ven necesario es empezar a exportar hacia afuera. ¿Y hacia dónde? Hacia Américas, a las colonias, a Australia, a todas sus colonias. ¿Sí? Y a cambio de eso, ¿qué recibía? Pues controlaba materias primas o daba créditos a sus colonias, ¿no? Y eso era un modo de reciclar esa expansión de su productividad de medios de capital, ¿no? Entonces, eso fue funcional para Inglaterra. Pero también en otro momento entró en choque porque ese capitalismo de libre comercio generó una competencia de tal magnitud que terminó por erosionar las ganancias. Y fue la crisis de 1873, ¿no? Entonces, de ahí hay una transición hacia una estructura que empieza a monopolizarse en sentido de los cárteles y los trusts. Trust viene de confianza en inglés, ¿no? Entonces, el trust era un tipo de asociación capitalista, pero si lo queremos ver ahorita, es una fusión, ¿sí? Una fusión. Una empresa grande se comía a la chica. Entonces ese es el trust, la trustificación de las industrias. Un proceso de fusiones y adquisiciones, ¿sí? De las grandotas industrias, ¿no? La industria del acero, la industria de los ferrocarriles, ¿sí? Entonces, eso pasó. El cártel es un acuerdo entre empresas. Un acuerdo entre empresas en donde se van a poner de acuerdo en la fijación del precio de ciertos productos para no competir. Porque al final ellos se dan cuenta que la competencia lo que hace es destruir el mercado. Destruye la ganancia y destruye el mercado, ¿no? Entonces, si a ustedes les preguntan, ahorita los economistas, a sus amigos de economía, no, es que la competencia, no, la competencia no les gusta a las empresas. No les gustan las empresas porque un exceso de competencia termina por destruir las ganancias. Entonces, no es una cuestión que sea favorable en cierto sentido al desarrollo industrial, no necesariamente. Entonces, eso ha pasado ahora. Ahora hay una competencia fuertísima en donde hay capitalistas innovadores que se pueden estar comiendo a los otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les he puesto muchos ejemplos, creo que no, ¿verdad? Pero bueno, Ford en 1900 hasta 1960 fue uno de los máximos productores de automóviles a nivel planetario, ¿no? El principal es GM en esa época, ¿no? Pero después empiezan a perder terreno porque otros productores, como los japoneses, los alemanes, empiezan a producir otro tipo de vehículos, no al estilo del automóvil estadounidense, ¿no? El carro grandote de 8 cilindros, no. Producen, por ejemplo, carros grandotes
y un ejemplo de ellos es el Accord, pero con un consumo de combustible más eficiente. ¿Sí? Entonces empiezan a innovar y esa competencia ha terminado por darle en la torre a ciertos productores. Y ahí está el caso de Chrysler. El caso de Chrysler es realmente pues, la muestra del fracaso de la industria automotriz estadounidense. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, con los celulares, cómo están compitiendo las empresas chinas. ¿Sí? Entonces, un proceso competitivo que si bien beneficia a unos, está dañando a los otros, ¿no? Y no quiere decir que eso sea malo. Malo para nosotros, no. Malo para algunas empresas, sí. En términos generales, eso es una tendencia natural del capitalismo. Si están compitiendo, las más aptas van a quedar sobrevivir en el mercado, ¿no? Entonces, pero no a todas les conviene. Mándeme. Y esto tiene relación con lo que, por ejemplo, venía recuerdo una pregunta en la guía pasada que hablaba sobre por qué el Estado se ve afectado por las empresas transnacionales. Más o menos podría tener relación con lo que nos acaba de explicar. Más o menos, pero ahí te va en este sentido. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y que bueno, pues ya podemos hablar del cuarto ciclo sistémico. En el caso de Estados Unidos, cuando entra en crisis el modelo productivo estadounidense en la década de los 70, más o menos, las empresas ya no pueden pagar altos salarios. Y entonces lo que empiezan a hacer es moverse a nivel mundial buscando disminuir sus costos. Primero se empezaron a mover los tres grandes de Detroit hacia lugares donde no hubiera sindicatos fuertes para empezar a reducir costos. Después empezaron a emigrar a otros países, es el caso de nuestro país, donde los salarios pues, fácilmente son, si comparan el salario de Estados Unidos con el de México, pues es un margen altísimo, ¿no? Entonces, obviamente, lo que hicieron estas empresas fue abandonar Estados Unidos para no pagar salarios. Lo abandonan parcialmente porque el principal mercado del mundo sigue siendo Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos vienen, producen aquí, no pagan salarios y venden a Estados Unidos. Entonces, ganan al ahorrarse los salarios y ganan al vender en el mercado estadounidense, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que Estados Unidos se ha quedado sin empresas que den empleo. Entonces, las empresas han dejado a los trabajadores de Estados Unidos huérfanos porque no hay empleo industrial. Como han decidido irse ya sea a China, a los países asiáticos, a Latinoamérica, a estos otros o muchos países donde los salarios son bajos, entonces no están generando empleo en Estados Unidos. Y si no generas empleo, pues están perdiendo bienestar los estadounidenses, ¿no? Y si tú generas esa pérdida de bienestar, pues vas a generar conflictos sociales que al final van a terminar por deteriorar tu confianza en el Estado, ¿sí? Entonces, esa pregunta que venía va en ese sentido, ¿no? Entonces, de ahí la preocupación de Donald Trump del Make America Great Again, o no se me acuerdo cómo iba el eslogan, pero era en ese sentido, tratar de regresar las industrias. Algunas han regresado y otras no, ¿eh? Pero el hecho es que Estados Unidos ha perdido una competitividad a nivel industrial que se ve y no por el hecho de que regrese a las empresas va a poder reparar o volver a ser hegemónico en términos industriales, porque ya no lo es, ¿no? Era lo que le preguntaba, ¿no, profe? De que si algún país podría volver a llegar a ser la hegemonía. Usted me había explicado que no, y pues por lo visto, pues Estados Unidos no va a poder recuperar lo que antes tenía.
No se puede, o sea, puedes bloquear a los que ya son innovadores, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo de la 5G es una muestra de eso. No dejaron que la 5G de las empresas chinas llegara a Estados Unidos, ¿sí? Pero eso no va a impedir que los chinos sigan innovando, ¿sí? Y ya ellos traen una ventaja fuertísima. No sé si les platicaba yo que el objetivo de China es ser el primer país con un modelo de industria limpia, ¿sí? Entonces es el objetivo de China. Ahorita siguen dependiendo como todo el mundo de las energías fósiles, pero los chinos están trabajando en ese proceso de transición a las energías limpias. Y eso genera mucha innovación. Esa innovación no les interesa a los gringos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ellos están perdidos ahorita porque tienen una industria todavía financiera, que es lo único que tienen ahorita. Y sin embargo, esa industria financiera depende de un colateral para asirse. Y ahorita ya no hay, ¿no? Estaba la nueva economía en los 90s y la especulación financiera se daba por la nueva economía, por la rentabilidad de las empresas.com. Ese modelo entra en crisis en 2000. Y después pasamos a lo hipotecario. Entonces las burbujas financieras, todo el crédito estaba en función de la ganancia financiera a través de las hipotecas. Ese modelo entra en crisis en 2008 y lo que tenemos después es una migración del capital hacia la especulación con los commodities. Esa etapa se caracteriza, por ejemplo, porque todos los países de América Latina tuvimos un auge en el precio de los insumos, de los commodities, de los bienes primarios, ¿no? No sé si ustedes han de recordar, el petróleo llegó a estar arriba de $100 por barril. Entonces, eso propiciado por el auge del desarrollo chino, la demanda de insumos de China y el consumo gringo. Entonces, eran dos fuerzas que se retroalimentaron. Pero ¿qué pasa? Al final se rompe esa burbuja porque veníamos de una dinámica después de la crisis de 2008 que empezaron a restringir el gasto público a nivel mundial. Por ejemplo, verán el drama de Grecia, en donde les impusieron políticas de ajuste que terminaron por disminuir la demanda. Si ya veníamos con una demanda reducida, que eso fue lo que propició que China redujera su demanda de insumos y al final es lo que nos tiene ahora, ¿no? En un sistema con una demanda a nivel global que cayó. Y con esto del coronavirus, pues es el jaque mate porque se detuvo la oferta. Entonces, estamos ahorita en un proceso, pues ya, si se va a cumplir el año, si seguimos decreciendo, pues es ya recesión, crisis y lo que quieran, ¿no? Entonces, Perdón, adelante. o sea, en este tiempo que estamos viviendo, ¿qué sería mejor que México hiciera? O sea, que apostara al sector financiero o a la producción. Pues lo que tenemos que hacer, Mili, es tratar de generar empleo en México. Entonces, no nos podemos ir al sector financiero, no podemos nosotros, no podemos irnos al sector financiero porque somos una economía endeudada, no podemos invertir nada porque estamos endeudados, primero tenemos que pagar y después lo que tú quieras, pero, por ejemplo, la cuestión es la siguiente. Si China, ahorita con la guerra comercial que trae con los Estados Unidos, ya va a dejar, por ejemplo, de abastecer la cadena de producción de las empresas gringas, pues eso abriría una oportunidad para que proveedores mexicanos pudieran sustituir esos insumos de los chinos y abastecer la cadena. Y eso implicaría en el corto plazo generar empleos en México, ¿no? Que eso es lo que no tenemos. Si lo que hemos propiciado. Ya, pero, o sea, nuestra Ajá. falta de tecnología en maquinaria nos afecta también, ¿no? Sí, claro, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué no producimos tecnología? Porque
estamos en una cadena global en donde las grandes empresas, ¿sí? Si está Ford aquí, ¿quién produce la tecnología de Ford? Pues Ford, ¿no? Entonces Ford no te deja producir tecnología automotriz, ¿sí? Entonces, si quieres entrar en la cadena de valor de Ford, lo mejor que puedes hacer es empezar a producir más partes de la cadena de valor. En México no producimos partes de la cadena de valor, lo único que hacemos es ensamblar los coches, ¿sí? No producimos motores, no producimos, no sé, incluso el acero, no sé si sea, lo vendamos nosotros, no lo sé, a lo mejor es acero chino, ¿sí? De hecho puede ser acero chino, no sé si se acordarán que AMSA, se quejó con la Secretaría de Economía porque el acero chino era más barato y pues ya no les convenía a ellos producir, querían proteccionismo, ¿no? Entonces, es caso curioso, entonces por eso, Mili, no es una cuestión sencilla, o sea, nosotros no producimos bienes de capital, nunca hemos producido bienes capital, no producimos bienes intermedios, ¿sí? Y tampoco producimos todo lo que necesitamos para comer. Entonces estamos en una situación muy endeble. Y entonces lo que necesitamos hacer es empezar a producir lo que necesitamos. Lo que necesitamos y también empezar a producir cuestiones que estén dentro de esa cadena de los grandes productores, ¿no? Ahorita no le vamos a pedir a los mexicanos que produzcan un motor eléctrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le están las condiciones para hacerlo y para competir con las grandes empresas que ya están produciendo motores eléctricos y que tienen una historia desde hace muchos años, Mili. Entonces no podemos entrar a un terreno desconocido así como todo. Tiene que ser gradual. Por ejemplo, cuando llegó Lenin a la URSS, uno de los objetivos de esos planes quinquenales fue empezar a producir bienes de capital. Pero, por ejemplo, los chinos han mostrado, los chinos no producían bienes de capital. Ahora ya producen bienes de capital, pero después de un proceso de aprendizaje, ¿sí? Un proceso de encadenamiento y un proceso de transferencia tecnológica logrado a través de la política industrial china, ¿sí? Entonces eso ha llevado mucho tiempo, ¿sí? Entonces no es tan fácil decir, ay, vamos a producir esto. No es tan fácil, ¿no? Entonces, Perdón, bueno, sería adelante. algo como muy utópico comenzar pues con la reactivación de la agricultura. Digo, o sea, no es malo comparar la economía de México como, por ejemplo, con la de Nueva Zelanda, que su economía se basa en la exportación de su agricultura, pero, o sea, ¿sería viable eh, incrementar la inversión en el sector primario? Claro que sí, eso se tiene que hacer. No es que sea viable, lo tienes que hacer. O sea, tienes que empezar a desarrollar esos mercados agrícolas locales, porque la gente es lo que puede hacer. Lo que podemos hacer en el corto plazo es eso, apoyar el campo y consumir solamente productos nacionales para potenciar su desarrollo. Eso se puede hacer y lo tenemos que hacer. Y yo creo que uno de los objetivos del viejecito, pues es apoyar a esos productores agrícolas, ¿sí? Hay muchas contradicciones en todo modelo económico, pero ciertamente este gobierno, principalmente Andrés Manuel, tiene una visión desarrollista, ¿no? Y eso, bueno, es malo bueno, ¿no? Es malo bueno siempre. Pero lo que tenemos que hacer, si estamos en el capitalismo, pues tratar de transformar, de desarrollar nuestra economía. Y les digo, el hecho de que no produzcamos bienes de capital no es, digamos, una pena de muerte, ¿no? Los chinos lograron su desarrollo sin producir en un primer momento bienes de capital, ¿no? Y lo lograron de una manera muy inteligente a través de esa apropiación tecnológica mediante la política industrial, ¿sí? Y porque ofrecían que un mercado potencial, salarios bajos
¿sí? Que hacían rentable para las empresas ir allá y dejar su tecnología. Entonces, si aprendemos de esa lección, podemos aplicar ciertas políticas para poder desarrollar no, no toda la industria, sino partes de la industria, pero potencialmente en un segundo momento empezar a producir nuestros propios bienes de capital y entrarle a la competencia, porque no hay de otra, no hay de otra. Entonces, eso sería. No sé si hay alguien más aquí. Vamos a empezar con la lectura del cuarto ciclo y vamos a empezar con el cuarto ciclo. Y está sobre lo mismo. Vamos a empezar con lo que fue Estados Unidos ya en 1900. Entonces no sé si tengan alguna duda y le entramos, ¿no? Profe, Mándeme. bueno, yo no sé si sea viable el sistema de cooperativas en México para empezar a hacer un desarrollo, pues aunque sea mínimo en la industria mexicana. No sé qué tan viable sea. Fíjate que ahí, Omar, yo lo que tenemos que hacer es, lo que tendría que hacer el Estado, y no sé si a lo mejor ya lo está haciendo, me imagino que tal vez, ellos tienen los censos industriales, saben qué tipo de empresas tenemos. Entonces, yo lo que siempre he dicho, tal vez cooperativas puedan funcionar siempre y cuando las articules a las grandes cadenas de producción industrial, ¿no? Entonces, yo no le veo ningún problema a que se desarrolle una cooperativa siempre y cuando este, sea lo suficientemente competitiva y eficiente para cumplir con los requerimientos de la cadena industrial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínate que Honda nos deje producir los chasis de los automóviles aquí en México. No solamente ensamblarlos, sino producirlos. Y que para eso diga el Estado, ok, a ver, vamos a meter a la cooperativa de estos productores para que te hagan esos chasis. Entonces, el trabajo del Estado y de esas cooperativas o pequeñas empresas industriales, sería cumplir con los requerimientos para venderles los chasis a Honda. Entonces, tú como Estado podrías darles crédito y además asesoría técnica con ingenieros de la UNAM, del POLI, lo que sea, para garantizar la calidad del insumo, ¿sí? Pero es una política de Estado. Independientemente de que sea una empresa cooperativa o sea una empresa privada, lo que tú gustes y mandes, el chiste es que cumplas con las condiciones de la gran empresa. Y en ese sentido, puedas articularte y empezar a innovar. Y tú innovas cuando estás aprendiendo a hacer las cosas y también te equivocas. La innovación surge de resolver problemas técnicos, ¿sí? O sea, no nada más es así una cuestión, no, surge de equivocarte la innovación, pero es en un proceso que ya estás encadenado, que estás produciendo y eso te potenciaría, porque al rato no solamente podrías producir los chasis para Honda, tal vez para Ford, para GM o lo que quieras, ¿sí? Y así es una forma de ir escalando. Escalando es empezar a generar más valor agregado del que actualmente generamos, ¿no? Que se queda en salario y en salario bajo. Entonces, digo, no está mal la cooperativa. El chiste es que sea lo suficientemente eficiente para articularse, pero te digo, no es una política solitas, ¿no? Las empresas no pueden entrar solitas, tiene que ser el Estado. El Estado que dicte la política, el Estado que dé las condiciones financieras, que dé las condiciones técnicas para ayudar a potenciar estas pequeñas empresas sobre la cadena, ¿sí? Porque es imposible ahorita pensar en competirles a esas grandes empresas, ¿no? Es imposible pensarlo. También puede ser que yo esté mal y lo mejor que podríamos hacer es empezar a pensar en producir nuestro automóvil, nuestro tren, ¿sí? Aunque sea un gran costo, tampoco sería malo, ¿no? Pero lo más económico sería articularte a lo que ya tienes, ¿no? Entonces,
vamos a ver lo del ciclo. No sé si tengan alguna otra duda, un comentario, lo que sea. Entonces ya pasamos. Va. Les voy a compartir la diapositiva. Me dicen cuando la vean. Profe. Ya, profe. ¿Sale? Ya, profe. Entonces, fíjense, nosotros venimos de ese tercer ciclo de acumulación que va a terminar en la crisis del 29, fundamentalmente con la Primera Guerra Mundial también, en donde Inglaterra invierte mucho en la guerra y de hecho gana la guerra, pero pierde en términos económicos porque es de las más endeudadas con Estados Unidos. Ya para la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, considerando que era el patrón oro en ese tiempo todavía, Estados Unidos tenía ya, después de la Segunda Guerra Mundial, el 60% de las reservas de oro. Pero eso fue fundamentalmente porque Roosevelt en los 30 negoció con Inglaterra acabar con el patrón oro. ¿Sí? Entonces eso ponía jaque mate a las finanzas controladas por los mercados financieros de Londres y desvinculaba el oro de la libra, ¿sí? Y entonces ya la Segunda Guerra Mundial, no sé si les platiqué yo cómo estuvo la cosa, pero Keynes y ay, ¿cómo se llama este cuate? Bueno, el del Tesoro en ese momento de Estados Unidos van a negociar cómo va a funcionar el nuevo sistema monetario internacional. Y entonces gana la apuesta o gana por una cuestión de fuerza Estados Unidos e impone al dólar, ¿no? Fija el dólar con respecto al oro y impone al dólar como la moneda mundial. Lo que era lógico porque todas las economías después de la Segunda Guerra Mundial le debían a Estados Unidos. Entonces, todas las economías tenían necesidad de dólares. Entonces era lógico que el dólar quedara como, como moneda internacional. Entonces el patrón oro empieza, el sistema de Bretton Woods empieza como un mecanismo para esa expansión del imperio estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces una cuestión clave en esta negociación de Bretton Woods fue regular el capital financiero, ¿sí? Y poner el financiamiento, ¿sí?, en función de las necesidades de la acumulación de capital. Entonces aquí vamos a entrarle a esta cuestión de la posguerra. No sin antes decir, yo estaba explicando que la crisis del 29 fue una crisis de sobreproducción. En 1930 y tantos, cuando ya entra Roosevelt, creo que es en el 31, 30, bueno, 33, ahorita no me acuerdo exactamente la fecha, lo que ve Roosevelt es la necesidad de empezar a subir el salario, ¿no? Entonces, primero empieza a hacer un gasto público que potencia el empleo y el ingreso de las clases estadounidenses para salir de la crisis. Entonces se da cuenta, creo que en 31, después de la crisis, cuando quiere retirar el gasto público, el sistema vuelve a entrar en crisis y decide dejarlo. Entonces se da cuenta que el gasto público es fundamental para potenciar el crecimiento de la economía estadounidense. Y desde ahí para el real, lo que impera en Estados Unidos es una economía de gasto público muy fuerte. Entonces, el gasto público carretero, de infraestructura, ¿sí?, que potenció el crecimiento de Estados Unidos de una manera muy importante. Y lo que se veía venir era el desarrollo o ese crecimiento de la expansión estadounidense mediante
la base tecnológica que era el motor de combustión interna. Entonces, la economía estadounidense, también ese gasto público, tenía como objetivo crear las carreteras donde iban a pasar los coches. Entonces, eso potenció la producción automotriz de electrodomésticos en Estados Unidos. Y de ahí viene el sueño americano, ¿no? El sueño americano de la familia, digamos, de los 50, en donde todos tienen su casa, sus 2 coches, todos felices ahí en familia, como 5 hijos, lo que quieran. Y así, ese era el sueño americano, ¿no? El sueño americano en donde se potenció el crecimiento de las clases medias. Y eso pasó en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque empezaron a ver que era necesario incrementar los salarios. En la crisis del 29 llegaron a una crisis de sobreproducción porque no tenían un consumo equivalente a esa potencialidad de producción que habían generado con esos cambios tecnológicos. Entonces, lo que hacen en este ciclo productivo después de la Segunda Guerra Mundial es compatibilizar la producción en masa con un consumo de masa, ¿sí? Fundamentado también en una inversión pública muy fuerte, ¿sí? Y en la indexación es en el crecimiento de los salarios con respecto a la productividad, ¿sí? Entonces, esa fue la clave del crecimiento de Estados Unidos en la posguerra. Entonces, vamos a la diapositiva. Entonces, ¿cuál fue el sistema político de la posguerra? ¿No? El objetivo era consolidar la democracia de tipo representativo, ¿sí? Entonces, esa es una idea que supuestamente favorece al modelo capitalista, pero de alguna forma es contradictoria. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y eso lo hemos visto ahora, Bernie Sanders representaba, digamos, las demandas más populares acerca de cuestiones de distribución de los ingresos, de derechos como la salud, la educación gratuita, ¿sí? Pero ¿quién ganó? Pues Biden. Biden es un político que está del lado de los demócratas en su parte más convencional, al estilo Barack Obama o al estilo de los Clinton, ¿no? ¿En qué sentido? Que son políticos, si bien demócratas, que favorecen los intereses del capital financiero. Entonces, sí, es una democracia representativa, pero en Estados Unidos es claro que esa democracia, que ahí ganan los que tienen dinero para financiar a los candidatos. Entonces, en Estados Unidos es eso. Entonces, la democracia es una idea que sirve para legitimar al capitalismo que estamos viviendo, pero que en realidad no se cumple. Y, por ejemplo, lo estamos viendo tanto en México como en otros países del mundo, cuando llegan modelos o gobiernos que quieren favorecer a las clases más pobres, pues el capital los empieza a bombardear porque no les gusta, al capitalismo no le gusta la democracia, ¿no? El capitalismo lo que quiere es un gobierno que les sirva para ganar, ¿no? Entonces, sí, la democracia en ciertos sentidos favorece a las clases más pobres y se opone a los intereses del capital, pues eso no va a durar, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, también el hecho de favorecer a las clases medias fue funcional para la ganancia capitalista. O sea, el estado de bienestar que se consolida en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo en esos años de los 40 y hacia acá, pues es una necesidad propia del capitalismo, ¿no? O sea, no fue porque los capitalistas o los políticos sean muy buena onda y quieren beneficiar a las clases más pobres o al trabajador industrial. No, sino que es un medio para que el capitalismo se recomponga, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi comentario de la democracia. No sé si tengan un comentario de la democracia. Algunos de ustedes quieren hablar, quieren preguntar.
No, ¿le sigo? Sí, profe. Órale, pues. Entonces, el sistema económico, dice, el objetivo era generar acuerdos institucionales posteriores a 1945 para permanecer el capitalismo. Entonces, el mercado versus el Estado. Bueno, aquí no se presenta esa lucha del mercado contra el Estado. El Estado y el mercado se articulan para darle continuidad al sistema capitalista, ¿no? Entonces, el Estado pone en función todo este sistema de instituciones, hablemos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Plan Marshall, todas las guerritas que se aventaron los gringos, todo ese sistema, esas instituciones, fueron funcionales para el desarrollo del capitalismo estadounidense, ¿no? No tenían otro objetivo más que la expansión del imperio estadounidense, ¿no? Dice, luego surge nuevamente el debate respecto al papel que debe desempeñar el Estado en la actividad económica. Después de la crisis 29, donde no había intervención estatal, ahora sí se hace necesario repensar el Estado para reactivar la actividad económica, como ahora, ¿no? Las empresas, como ven que viene la crisis y no quieren perder, pues que las rescate el Estado. Entonces otra vez, pues ya no quieren mercado, ahora quieren Estado. ¿Por qué? Porque necesitan al Estado que los proteja de la crisis, ¿no? Entonces, es una necesidad del capital también pensar en el Estado. Dice, hasta la crisis de los años 30, el papel del Estado fue secundario, solamente en defensa, en gasto público, pues en obra pública principalmente, dice. Después de la Gran Depresión, surge el Estado como agente económico, toma la responsabilidad de poner en marcha mecanismos que aseguren el pleno empleo de los recursos, ¿sí? ¿Y eso qué era? Pues generar empleo y generar ingreso que cerrara la brecha de la demanda con la oferta. Lo que decía Guayé, una demanda, un ingreso, una distribución del ingreso jerarquizada, ¿no? Y más o menos equitativa para potenciar la demanda. Entonces, dice, el gasto productivo se convierte en el mecanismo compensador de la producción. Sí, o sea, ¿qué hace el gasto público? Compensar la demanda privada, ¿no? Entonces, si cae la demanda privada, el gasto público se convierte en esa fuerza que va a potenciar la producción. El papel del Estado debe ser compatible con la oferta, compatibilizar la oferta con la demanda de manera global por medio del gasto público. Dice, la intervención estatal debe tener un carácter anticíclico, asegurando el pleno empleo de los recursos. Y pone fin al llamado presupuesto equilibrado. ¿Qué quiere decir el presupuesto equilibrado? Que una economía, un país gaste, bueno, los estados gasten solamente lo que recaudan, ¿sí? Pues aquí se pone fin a esa idea y los estados, bueno, Estados Unidos empieza a gastar más que lo que tiene. ¿Cómo le hace? Fundamentalmente a través de la creación de moneda. ¿No? A ver, espérenme aquí, déjenme, voy a, aquí, no sé quién esté haciendo ruido. Muchachos, apaguen eso porque se hace ruido. A ver, déjenme ver. Aquí lo voy a ver. Entonces, ya están todos. Órale. Aquí encontré un ingrato. Luego, entonces, no sé si aquí tengan una duda porque lo que estoy hablando son puras cuestiones económicas y tal vez esté muy, muy, muy loco. Entonces, ¿tienen dudas? No. ¿Sí o no? No. ¿Seguros? Bueno, le sigo. Ya nadie habla entonces. Profe, Adelante, adelante. me queda muy claro como lo de el carácter anticíclico. Ok. ¿Qué sería procíclico? Procíclico, ahorita por ejemplo tenemos un ciclo en donde vamos de caída, ¿sí? En donde cae la demanda, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer el Estado? Si tiene un carácter anticíclico, ir en contra del ciclo. Y si está cayendo la demanda, pues entonces tendría que entrar el Estado a gastar, ¿sí? Y romper la idea del presupuesto equilibrado, ¿sí? ¿Cómo? Haciendo un gasto deficitario.
que compensara esa caída en la demanda. ¿Sí? Entonces, ir en contra del ciclo es ser anticíclico, ¿no? Y entonces, para ir en contra del ciclo, tienes que romper ese presupuesto equilibrado. El Estado se tendría que endeudar, pero no como dicen ahorita que se tendría que endeudar en moneda extranjera. Lo que tendría que hacer el Estado mexicano ahora, es propiciar el incremento de la deuda nacional, o la deuda en pesos, ¿sí? Y eso, no pedir deuda externa. El problema de la deuda externa es que necesitas una moneda que no controlas. Entonces lo que tienes que hacer es endeudarte en tu propia moneda. Y vamos a seguir entonces. Lo que sigue. Entonces dice, Sí, gracias, profe. yo sé que es puro choro, pero tienen que, lo que sea, pregunten. Dice, hay un notable crecimiento en los indicadores económicos. Entonces, fíjense lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Se dio un crecimiento uniforme en las tasas anuales de crecimiento. El PIB creció casi 5% y hubo una transición de la producción agrícola a la producción industrial y servicios. Pero eso no quiere decir, eso no es una caída de la producción industrial. También mejoró la productividad industrial, porque se implementaron un cierto tipo de mejoras tecnológicas, tecnología de riego, represas, mejores tractores, ¿cómo se llaman estas? Cosechadoras, trilladoras, semilla mejorada, fertilizantes, todo un paquete que se le denominó la Revolución Verde. Pero en términos de generación del producto, el sector agrícola cayó en términos del sector secundario industrial y el de servicios. Dice, Japón creció al 10% casi, Alemania al 6%, Italia, Austria, Canadá y Francia más o menos desde el 5%. Dice, mayores tasas en Europa Occidental y Japón que en Estados Unidos. Dice, el PIB per cápita se triplicó, aumentó la productividad 4.5% anual, aumentaron las actividades comerciales y disminuyó el desempleo de 2.9 a 1.5. Entonces, durante ese periodo ha sido clasificado como los 30 años gloriosos del capitalismo. ¿Por qué? Porque fue una etapa de crecimiento con poca inflación, eso hasta los 70, y crecimiento con poca inflación y sin crisis económica, ¿sí? O sea, por ejemplo, no hubo crisis hasta 70. Y nosotros entrando en 80, la primera crisis fue en 87 en Estados Unidos, después en 94 la del tequila, luego no me acuerdo cuándo fue la de el efecto dragón, bueno, hubo tequila, dragón, vodka, de todas hubo en los 90, ¿no? En este periodo no hubo crisis y la economía creció en un ritmo del 5%, ¿no? Después de 80 para acá hemos crecido a un ritmo, nosotros en particular, del 2%, la economía mundial del 3%. O sea que es una economía que no crece a la misma tasa que crecía en ese periodo antes de 80. Entonces hubo una notable estabilidad sin las crisis que dominaron la etapa histórica precedente, la crisis del 20, del 21 y la Gran Depresión del 29. Todo ello llevó a pensar que las economías no padecerían crisis, solo eran etapas y recesiones en que se demoraba el crecimiento. Entonces pensaban que eran fluctuaciones de 5 años. Dice, la teoría de la mecánica del desarrollo, los posibles motores del desarrollo se agrupan al lado de dos variantes. Los factores de oferta o la función de producción, que es una postura neoclásica. Kuznets y Denison dice, las altas tasas de crecimiento obtenidas a partir del 50 se deben al incremento de los factores productivos, la innovación tecnológica y una mayor eficiencia en la asignación de los recursos. Luego, factores de demanda. Dice Madison, el dinamismo del crecimiento obedece a la inversión privada y pública, fundamentada en una demanda efectiva estable.
una demanda efectiva estable, lo cual reduce la incertidumbre de los empresarios, quienes mantendrían niveles altos de inversión. Entonces, luego dice la política fiscal, que era el gasto público, y la política monetaria anticíclicas eran fundamentales en Europa y en Estados Unidos. Entonces, hay explicaciones del lado de la oferta, pero todos esos factores del cambio técnico son resultado de 1900. Entonces tú ya venías con un cambio técnico después de la Segunda Guerra Mundial que luego se aplica a la industria. Entonces, si bien es cierto que hubo factores de oferta, los factores de demanda permitieron equilibrar, no más bien alinear la oferta con la demanda. ¿Qué iba a pasar? Si este periodo era tan bonito, ¿por qué entró en crisis en los 70? Una de las explicaciones que da, por ejemplo, Robert Boyer ya en los 70 es que Estados Unidos llegó a una demanda de reemplazo. Una demanda de reemplazo quiere decir que ya todas las familias están equipadas. Ya todas tienen automóviles, ya todas tienen refrigeradores, ya todas tienen licuadoras, ya todas tienen lavadoras eléctricas, ¿sí? Y entonces la demanda se desacelera. Se desacelera porque no todos están reemplazando sus cosas de una manera acelerada. Entonces, esa es una explicación que da Boyer. Y eso es un factor. El segundo es la creciente competencia de Japón y Alemania, bueno, de los europeos y de los asiáticos. Dice, bueno, entonces estamos hablando de ese crecimiento, ¿no? Entonces, en una economía dual, dice, el sector moderno gradualmente atrae la mano de obra excedente del sector tradicional, incrementando su producción y el empleo. Entonces, son teorías que iban ahí explicando ese desarrollo del capitalismo a través de digamos, del hecho de que se desarrolla la industria y hay una migración de los trabajadores agrícolas hacia los sectores industriales que prometen mucho más salarios y un mejor nivel de vida, ¿no? Entonces dice, existe una reasignación de factores de sectores de baja productividad a sectores de elevada productividad. Y luego está la tesis de la recuperación. El crecimiento es consecuencia de la recuperación de desarrollos que se vieron aplazados por las dos guerras mundiales y la crisis económica internacional del 29, y solo a partir del 50 surgen condiciones para lograr la cooperación en Europa y Japón. Entonces, dice, hay un aumento en los sueldos y salarios, cae la fuerza de trabajo, aumentan las exportaciones y aumenta la cooperación internacional. Pero esta cooperación internacional pues, era funcional para Estados Unidos. Estados Unidos lo que quería, si se acuerdan, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos polos, el socialismo y el capitalismo. Entonces, si hay cooperación internacional para ayudar a los países derrotados después de la Segunda Guerra Mundial, Japón, Alemania entre ellos, pues fue para asegurar la esfera de influencia del capitalismo estadounidense, ¿sí? Entonces, sí hay cooperación, pero es una cooperación funcional al imperialismo estadounidense. La tesis de la convergencia. Entonces, Baumol y Abramovich sostienen que las elevadas tasas de crecimiento son producto de la eliminación de la brecha de productividad. Bueno, esta tesis de la convergencia supone que a medida que se van desarrollando las naciones van a llegar al mismo nivel de desarrollo. Entonces, lo que dirían ellos de nosotros, que estamos en una etapa previa y que como no tenemos ahorro, pues nuestros niveles de inversión son bajos, pero a medida que consigamos el ahorro necesario, podríamos llegar a converger al nivel de esas economías. Lo que ya se intentó y ha sido un fracaso. En 1980 permitimos la entrada de ahorro externo a través de inversión extranjera y inversión financiera de cartera, y ese ahorro externo pues no ha contribuido para nada al crecimiento de la inversión en nuestro país, ¿no? Entonces esa tesis de Baumol y Abramovich pues no se sostiene.
Luego dice, tuvo que ver la superación de los desarrollos de retardados, pero principalmente el potencial imitativo de Europa. La capacidad institucional europea y su flexibilidad permitieron imitar el modelo americano, lo que se observó un rápido crecimiento europeo y en su convergencia a niveles similares de bienestar y de renta per cápita. Bueno, una cuestión fundamental fue de Europa, pues siempre ha sido el capitalismo alemán. Y los alemanes son una cultura que se ha caracterizado por superar ya 2 guerras mundiales y son disciplinados y muy innovadores, ¿no? Y tiene un estado fuertísimo, siempre han tenido un estado fuertísimo que ha propiciado ese desarrollo en la innovación y desarrollo económico alemán. Tenemos que tomar en cuenta que Europa, algunos autores, esa Unión Europea, han pensado que es en función del capitalismo alemán. Me parece que es una teoría más o menos acertada, porque no ha habido una convergencia en Europa. Si bien a los alemanes han crecido exportando, muchas economías de Europa entraron en crisis porque no tienen industria y porque a Alemania le importa un carajo industrializar Europa, ¿sí? Mientras el mercado europeo les compre a los alemanes, ¿para qué quiero que se desarrollen y me compitan? ¿No? Entonces me parece que es adecuada esa hipótesis sobre que la Unión Europea obedece a los intereses de Alemania. Bueno, y vamos a ver ahora, hay otras hipótesis, y en el caso lo que tenemos es la teoría de la CEPAL. Entonces dice, nuevo modelo de acumulación capitalista que descansa en una división internacional del trabajo. Entonces Prebisch y Gunther Frank hablaban de la teoría de la dependencia. Bueno, Samir Amin también. Dice, la estructura capitalista se basa en la relación centro-periferia que genera economías desarrolladas y subdesarrolladas. Entonces, en esta tesis, Gunther Frank lo que planteaba es que el desarrollo estaba condicionado y que nosotros, como éramos países subdesarrollados, estábamos condenados al subdesarrollo. Tesis que la ha roto China, porque China en 1950 estaba en peores condiciones que nosotros y ahora está rebasando niveles de desarrollo de economías desarrolladas, ¿no? Si bien todavía no se puede considerar como una economía desarrollada, va para allá, ¿sí? Y entonces es una muestra de que esta tesis de la dependencia no es totalmente correcta, ¿sí? Se puede hacer con una buena política, se puede lograr el desarrollo de un país, aquí como en ese momento se decía una economía subdesarrollada, ¿no? Dice, el capitalismo se define como un sistema mundialmente integrado a través de una red de relaciones de intercambio. Dice, luego para A. Emanuel, el sistema de precios internacionales es el canal de transferencia de la plusvalía desde la periferia al centro. Entonces los países desarrollados se encuentran dominados por el capital extranjero y sus representantes en las clases dominantes locales, intereses comerciales y de terratenientes y puestos al desarrollo. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, lo que nosotros no hicimos es hacer política industrial, entonces dejamos que las grandes empresas internacionales entraran aquí y hicieran lo que se les diera la gana. En ese sentido se cumpliría la tesis de Prebisch y de Gunther Frank, ¿no? Pero si el Estado entra de una manera más agresiva y te permite aprovechar esa inversión extranjera directa, pues no necesariamente estamos condenados al subdesarrollo. Esas son cosas que hay que repensar. Entonces, aquí la intervención estatal, dice, es fundamental en la estructura económica de los países industriales. De hecho, hay un autor que se llama Alfred Chandler, que habla de todo el desarrollo industrial que se ha tenido desde 1940 hasta hoy en todas las economías. Y la característica fundamental es la asociación de las empresas privadas con los estados, ¿sí? Y eso ha potenciado su crecimiento y su expansión a nivel mundial. Entonces, dice, tuvo toda la gradación, o sea, grados de modalidades nacionales e intemporales, ese tipo de intervención estatal.
El Estado desempeñó funciones primordiales para la expansión económica. Todas las grandes conquistas del periodo de 50-70 han tenido que ver en algún modo con la intervención estatal. Su intervención se ve cualitativamente en el gasto público con relación al PIB, que ha llegado a ser casi del 50% dependiendo del país, ¿no? El aumento constante de los presupuestos estatales en seguridad social, pago de intereses de la deuda, etc. Entonces, es un carácter emergente de planificador del crecimiento económico permanente. Entonces, muchos autores han dicho que este ciclo productivo de la economía norteamericana y de las economías europeas o desarrolladas en general, lo que se parece más es a un crecimiento planificado que a un crecimiento de libre mercado, ¿no? Entonces vamos a ver qué sigue acá. Dice, los gobiernos se convencen de la posibilidad de manipular la actividad económica para lograr elevados niveles de empleo. Dice, así el manejo de las finanzas públicas se desprende de su envoltura neoclásica y se centra su atención no en equilibrar, sino en estabilizar la economía, ¿sí? Entonces, el modelo keynesiano lo que permite es tener un Estado que para potenciar el crecimiento del sector productivo tiene que endeudarse, ¿sí? Entonces se convierte en un estabilizador de la actividad económica, ¿sí? Entonces, y es endeudarse a través de qué? Del endeudamiento, y el endeudamiento principalmente con deuda nacional. El error de una economía sería endeudarse con deuda externa, ¿sí? Porque eso nos mete en la situación en la que hemos estado desde los 80. Como le debes a Estados Unidos una cantidad enorme de dólares, ¿sí? Aceptas todas las condiciones que te imponga, ¿sí? Ese es el problema de nuestra economía. Entonces, sí podemos desarrollarnos, podemos gastar más siempre que sea con deuda nacional, con dinero que sea controlado por la nación, y gastar en productos que sean nacionales, para que no necesitemos moneda extranjera para importar. O la otra estrategia es, si necesitamos bienes de capital que no producimos, ¿sí? Solamente dejar a los productores que quieran adquirir esas tecnologías para dos cosas: para empezar a copiarlas y para incorporarlas en un proceso de producción. Pero bueno, ese es son lo que ha pasado. Yo creo, niños, que le voy a dejar aquí porque ustedes yo creo que ya están en la hora del zombie y no creo que ya ni estén poniendo atención. Entonces, no sé si tengan alguna duda o ¿Cómo no, profe? Hoy es su día, hoy le ponemos atención. No, miren. Bueno, yo siempre le pongo atención, amiga. Ok, miren, yo sé que es cansado estar escuchando esto, estar tratando de entender todas estas locuras económicas, pero ya lo que voy a hacer es, voy a tratar de terminar la próxima clase, ya todo lo que nos falte, pero ya les voy a enviar el cuestionario. Entonces, para que el día, a ver, Leo Harry, adelante Leo Harry. Adelante. ¿Cuándo dan las calificaciones? Ya tengo que darlas, pero necesitamos hacer el examen. Entonces, a ver, la próxima clase yo voy a terminar con el curso, ¿sí? Como diría su comandante Borolas, haya sido como haya sido, yo tengo que acabar el viernes, ¿sí? Y el examen... No hay que hacer examen. No, como no, si no, esto no tiene sentido. Entonces, a más tardar el fin de semana les voy a enviar el cuestionario con la guía ya para el examen, incluyendo lo que vamos a ver la próxima clase. Y vamos a aprovechar en esa clase, si tienen dudas de la guía, pues adelante. ¿Sale? Entonces ahorita no hemos terminado de ver la parte, digamos, productiva del capitalismo gringo.
Nada más voy a hacer un comentario en la próxima clase de la parte financiera. Lo voy a explicar en el pizarrón. Y voy a cerrar estos dos ciclos, el último ciclo sistémico de acumulación. Entonces, la última clase sería el próximo viernes. Ya estaríamos contestando el cuestionario y vamos programando el examen. Yo creo para, a ver, yo les mandé un calendario de exámenes. ¿Cuándo son los exámenes? El examen, chamacones, lo vamos a hacer el... ¿Cuánto hay que subir calificaciones? ¿Ya se fijaron? Según yo, hasta la primera semana de junio, ¿no? Primero de junio. Ok, dice el 24 creo. Entonces fíjense cómo lo vamos a hacer. La próxima clase es la última clase. ¿Sí? El examen lo vamos a poner para... ¿Qué día? ¿Sábado o domingo? Ustedes deciden, ya saben eso. ¿O viernes? Domingo. ¿Domingo? Órale pues. Domingo. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Pues igual A en la las noche, 7, ¿no? A las 8, ¿no? O a las 7. Ok, a las 8. Bueno, 9. Ah, entonces va a ser, ya, aquí lo voy a poner. Examen, aquí apúntenlo. Examen. Domingo. Domingo 31 de mayo. ¿Sí? Profe, ¿y se va a manejar la misma dinámica que en el examen pasado, de que el cuestionario se lo entreguemos después del examen o va a ser antes o cómo? Pues a ver, entonces, déjenme ver cuándo tengo para calificar. Voy a ver el que les mandé, ya nada más para estar seguro, y ahorita de una vez lo dejamos para que ya lo apunten. Déjenme ver. Igual digo, no creo que regresemos ni que tengamos nada más pendiente, ¿sí? O sea, No, ya hay nada más es el cuestionario. Ya hay que regresar, hombre. Es arriesgarlo todo o morir ya. A ver, espérenme. Aquí está. A ver. Según esto, yo tengo para calificar. Fíjense, la primera vuelta es del 25 al 29 de mayo, entonces estamos en la idea del examen, ¿no? La segunda vuelta del 1 al 5 de julio. En esa segunda vuelta hay que hacer el examen global. Entonces, sí. Entonces lo vamos a poner, el examen final va a ser el día 5, bueno, el día, ¿qué? El domingo 7 de junio. ¿Está bien? Entonces, examen final, domingo 7 de junio. Ahí está. ¿Sí? Igual 8 de la noche. O sea, se quita el del 31 de mayo. No. El 31 de mayo es el segundo parcial. ¿Sí? Entonces, bien. yo estaré dando calificaciones entre el 31 y 7. Yo creo que a más tardar el martes, que sería yo creo que el 2 de mayo doy calificaciones. Y el que haya sacado, al que quiera mejorar la calificación o el que haya ido mal en alguno de los dos parciales, puede aplicar el examen final, ¿no? En eso quedamos, ¿se acuerdan o no? Sí. Sí, profe. Bueno, pues ya estamos entonces. Entonces, como dice su comandante Borolas, la próxima clase acabamos el curso, ¿sale? Igual y me lo echo en el pizarrón y vamos revisando 2, 3 conceptos sobre el pizarrón. Ya para no estar viendo la diapositiva. Lo caracterizamos bien ese final del ciclo. Ahorita lo que estábamos viendo son cuestiones acerca de la política del estado del bienestar, de la intervención del Estado en este cuarto ciclo sistémico, ¿no? Entonces igual y ya para el viernes y todo en el pizarrón lo explico y sobre eso nos vamos. Y si tienen dudas del cuestionario que voy a mandar, pues lo mandan, ¿no?
el viernes platicamos. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda ya para cerrar esto aquí. Y nos vemos la próxima clase, que sería el viernes, no me acuerdo cuándo. 20, ¿qué? No, ya todo bien, profe, muchas gracias. Sí, prof, todo bien. Órale, pues. Gracias, profe. Entonces ya saben, esto lo subo por si alguien no llegó. Y ¿saben de alguien que haya tenido un problema o algo así de sus compañeros o no? Como que se les hayan pegado las sábanas o algo así. Something like that, sí, lo que sea. ¿Nadie? No. Negativo. Bueno, entonces vamos a ver, ya está esto, lo subo. Todos lo van a escuchar porque va a estar en YouTube. Entonces, nos vemos el viernes, ¿les parece? Y cuídense mucho. Entonces, no queda otra cosa. ¿Va? Feliz día del maestro, profe. Gracias, prof, feliz día. Le Muchas cantamos gracias. las mañanitas si quiere, maestro. No, pues era en la mañana, ahorita ya son Y no hace nochecitas, examen, ¿no? prof. No, no es cierto. Ah, No, muchas gracias, ¿sale? Entonces, nos vemos el viernes, ¿vale? Bye, profe, gracias. profe, muchas Gracias. gracias. Órale. Ay, descanse.